Armas y debilidades inherentes de los alienígenas. El armamento es otra cosa clave en el momento presente de los alienígenas y creo que nosotros podemos preparar un arma efectiva contra ellos. Al principio uno suele pensar, a mí me pasó cuando ve sus aparatos, contra esto no hay arma ni defensa posible. Uno se queda abrumado ante su velocidad, su capacidad de hacerse invisibles o de cubrirse y otras capacidades que no voy a discutir ahora. En particular, sus armas de rayos son una amenaza directa y obviamente hay que tenerla en cuenta muy seriamente, pero tampoco sobreestimarla. Veamos en qué consiste este arma. Es un instrumento electrostático con voltajes generadores de plasma. Tiene un mecanismo de almacenamiento interno y expulse powered. El rayo, totalmente efectivo en la atmósfera, puede ser cargado con hidrógeno o con oxígeno. Alcance. Por lo general, las armas que usan en la Tierra tienen un alcance máximo de 2 kilómetros si el tiempo está seco y pueden repetir con toda potencia muchos disparos. Tienen fugas constantemente y por eso hay que recargarlas periódicamente. Si está lloviendo el arma se vuelve inservible. En los discos y platillos el arma está generalmente en la parte izquierda en lo alto, y tiene un alcance máximo de 200 m, dispara en los dos sentidos opuestos al mismo tiempo. Razón. Debido a su manera y método de vuelo. Si no se mantiene el equilibrio el platillo comenzaría a girar. Armas de mano. Un estimado hecho a base del daño que han causado nos dice que no tienen mucha velocidad ni un poder mantenido, como no sea a corta distancia. Pueden ser mortales, pero no más que una 45 automática. A la distancia de 1 metro la temperatura del rayo es de 1600 grados F o más. Puede vaporizar el metal. Aparentemente los discos y las armas operan con una energía almacenada en alguna parte. Con el tiempo, si no se recargan, esta energía se consume. El modelo que nos dieron en intercambio era por lo menos 30 años viejo y empleaba energía atómica. Posiblemente los alienígenas tienen todavía algunos porque la duración de su energía almacenada es mucho mayor. Vulnerabilidad de nuestros helicópteros y aviones. Cualquiera de nuestros aviones, helicópteros, misiles o aparatos volantes puede ser derribado instantáneamente sin que haya que usar armas. Los alienígenas no tienen más que hacer un pase invisible y su onda en arco o su pantalla o ambas harán que el vehículo se precipite a tierra. El piloto ni se enterará de qué fue lo que lo derribó. Para los humanos, en tierra, el alienígena puede usar otras armas o la onda de arco. El Partial Pressure Envelope puede golpear con la fuerza de un tornado. Sin embargo, en el aire prefieren no golpear el aparato físicamente, porque ellos también son frágiles y de hecho cuando vuelan lentamente en nuestra atmósfera están en unas condiciones muy precarias. Sin fuerzas, balance o equilibrio, fácilmente pueden perderse. Resumiendo, estas son sus capacidades aparentes observadas a través de la comunicación con la computadora y en observación directa. ¿Qué podemos hacer? 1. Debido al aparente sistema lógico de los alienígenas porque dan la impresión de estar regidos por un sistema lógico, no se puede tomar una decisión clave sin tener más datos. Todos estamos bajo el control de lo que ellos llaman el guardián. Pero parece que esto no es la última palabra. Debido a esto y dependiendo de la urgencia de las decisiones, a veces hay que esperar hasta 12 o 15 horas hasta que llega a la decisión final. En circunstancias de guerra, esta espera puede ser muy ventajosa para nosotros, aunque no lo sé fijo. Debido a este control externo a que están sometidos los individuos están muy limitados en cuanto a hacer decisiones instantáneas. Cuando las cosas no salen como fueron planeadas, aunque sea ligeramente, se llenan de confusión. En circunstancias así, los humanoides fabricados por ellos muy posiblemente serán los primeros en rajarse y salir corriendo. Interrumpo aquí el informe de Benewitz para contarle al lector un suceso que confirma totalmente lo que éste está diciendo. Sucedió en Madison, estado de Montana, en el otoño de 1976. Habían estado ocurriendo muertes inexplicables de reses en una región bastante inaccesible y muchos rancheros decían que se habían estado viendo unos extraños helicópteros, silenciosos y sin números ni letras, que lanzaban hacia abajo unos potentes haces de luz. Por aquellos días un cazador del pueblo de Bozeman, en aquella misma región, estaba cazando por la tarde cerca de un pueblo llamado Norris, en la llamada Montaña Roja. Cuando estaba acercándose a la cima de una colina vio pasar a uno de estos helicópteros muy bajito que le dio la impresión de que se iba a posar en lo alto. Entonces apretó el paso hacia la cima, pues le gustaría hablar con los militares que lo pilotaban.
Efectivamente, el helicóptero se había posado en la otra ladera, y de él descendieron 7 individuos que comenzaron a ascender hacia lo alto de la colina en donde él se encontraba. Él les hizo señas al mismo tiempo que avanzaba hacia ellos. Le llamó la atención que todos parecían tener ojos rasgados como los orientales. Como ya estaban bastante cerca, los oyó charlar entre ellos en un lenguaje muy raro. También le extrañó que no vestían uniformes, sino trajes civiles. Cuando lo vieron a él que les saludaba, y avanzaba hacia ellos, se pararon como no sabiendo qué hacer. A los pocos instantes se dieron todos la vuelta y comenzaron a caminar hacia el helicóptero. El cazador, creyendo que se le iban, apretó el paso y comenzó a llamarlos. Ellos avivaron también el paso y de repente sucedió algo que está totalmente de acuerdo con lo que nos dice Benewitz, como a una orden, salieron todos disparados en una alocada carrera hacia el helicóptero. Se montaron apresuradamente y se fueron. A juzgar por lo que nos dice Benewitz y por algún otro informe parecido proveniente de Inglaterra, los orientales eran androides fabricados por los EVEs y utilizados para estos menesteres de capturar reses. Y a lo que parece, muchos de los famosos hombres de negro son este mismo tipo de criaturas fabricadas, con un color de piel aceitunado, aunque a veces se hayan visto tipos demacrados y de piel muy pálida. Continuemos con el informe de Paul Benewitz. Lo mismo sucede con su peón principal misionero, si es que se puede llamar así. Si se fuerza fuera de contexto puede desintegrarse. Quedarían expuestos ante el mundo y posiblemente huirían antes de luchar abiertamente. Ciertamente ellos no quieren que tal cosa suceda. Psicológicamente, en la actualidad, su moral está en un punto bajo y cerca de la desintegración. Hay muchas disputas entre los mandos, incluso con los mismos humanoides. La comunicación con ellos puede acrecentar esto, básicamente debido a su vulnerabilidad interna y a las sospechas entre ellos. Traducción dudosa. Esto es una gran debilidad suya. La confianza de cada individuo en sus superiores y subalternos no se echa de ver por ninguna parte, de modo que todos sospechan de todos. Hay muchos escalones y diferencias sociales. Uno de la clase baja no se atreverá a enfrentarse a otro de rango medio o más alto porque ello significa la muerte. La muerte, para los humanoides, significa la desprogramación o quizá, finalmente, la muerte física. Dan la impresión de estar completamente orientados hacia la muerte y, debido a ello, orientados igualmente al miedo a la muerte. La computadora también da indicaciones de que puede ser que tengan una traducción dudosa: programación adversa o programación de tierra. 2. La mayor parte de sus naves, si no todas, funcionan por baterías o energía almacenada. Esta fuente de energía se descarga y, dependiendo de su tamaño, esta descarga puede acontecer para algunas después de una semana. Las naves se pueden cargar unas a otras, pero solo hasta que sus cargas estén equilibradas. Esto lo hacen por medio de una especie de antenas y la carga se distribuye ateniéndose a las leyes de la energía. Se pueden recargar de nuestras líneas de conducción eléctrica, pero solo hasta cierto punto, de modo que su tiempo de vuelo está limitado. Si no pueden recargarse, creo que todas las naves tendrán que bajar a tierra en el plazo de unos 6 meses a un año, a no ser que puedan ser transportadas a su nave nodriza de la que salieron. Los discos y los platillos por lo general no pueden volar en el espacio exterior debido a su método de propulsión. Por ello, separados de su base no es creíble que puedan sobrevivir. Su capacidad de acumular energía para volar es superior a su capacidad para almacenar alimento. Si no logran obtener alimento en un determinado tiempo se debilitan y mueren. En el caso de Archuleta Mesa, la base de Dulce, dependen del río Navajo para el suministro de agua y el agua es para ellos la vida. Sin agua no tienen energía, y sin energía no pueden tener oxígeno ni hidrógeno para sus naves. Sin agua no pueden alimentar los órganos ni elaborar la fórmula con la que se alimentan. Hasta aquí las noticias que nos da Benewitz sobre lo que él pacientemente pudo ir sabiendo de los grises mediante largas horas de escucha de sus conversaciones. En los párrafos siguientes se enfrasca en la descripción de todo un peón militar para salir de ellos. He dudado mucho si traducirlo, porque da la impresión de ser la obra de un paranoico que juega con sus ideas y hace toda suerte de castillos en el aire, basado únicamente en sus fantasmas mentales. Sin embargo, entreverados con sus estrategias hay datos muy interesantes para un verdadero investigador del fenómeno que hacen pensar que, fantástico y todo, está uno ante una realidad que supera nuestra capacidad de imaginación. Y por otro lado, pienso que si he llegado hasta aquí, dándole una gran parte de crédito a Benewitz, sería ilógico que interrumpiese abruptamente todo lo que él se tomó tanto trabajo en comunicarnos.
He aquí, por tanto, el resto del comunicado de Benewitz a las autoridades de su país. ¿Simple? No, realmente. Sin embargo, hay una entrada de agua en la base de Dulce y una presa más arriba, de modo que el agua se les puede cortar por completo, enviándola hacia Chama. Si esto se hiciese, por lo menos 3 de las bases internas se colapsarían. Probablemente podrían usar energía nuclear, pero de todas maneras tendrían problemas al no tener manera de enfriarla. Cuando les pongamos una fuerte presión a las bases, todos los discos no tendrán más remedio que salir de ellas y volar. Entonces nuestras tropas de tierra podrían avanzar y tomar posesión hasta cierto punto. El terreno es áspero. 3. Nosotros necesitamos un arma que preferiblemente no sea como las de los alienígenas. Creo que si no son cogidos por sorpresa no obtendremos buenos resultados. Con sus defensas cerradas, traducción dudosa, sus armas están inactivas, de modo que serían como niños boxeando con almohadas. Nuestra arma debe poder penetrar sus defensas y poder penetrar el suelo o la tierra. Creo que yo tengo tal arma. He construido 2 prototipos pequeños en mi compañía. Las pruebas que se han hecho hasta ahora indican que funcionan y bastante bien, teniendo en cuenta su pequeño tamaño. No explicaré aquí su funcionamiento debido a que todavía está en trámite una patente. Sin embargo, aun siendo tan pequeñas, parecen lograr 2 cosas. 1. Los discos, cuando están a su alcance, se empiezan a descargar. Este efecto lo he podido observar en sus instrumentos de detección, cuando están sometidos a una pequeña descarga de mi arma. Esta descarga de los discos usando mi pequeña arma es lenta, pero con un arma de mayor potencia esta velocidad de descarga se aceleraría notablemente. 4. Una cosa muy importante es que este arma puede penetrar sus defensas, cascos, aleaciones, cualquier cosa. No se pueden defender de ella de ninguna manera. Además, debido a los implantes cerebrales que tienen, el rayo que produce el arma los afecta mentalmente, pierden la capacidad de juzgar y se nota en ellos una confusión casi instantánea, sobre todo en los humanoides. Pienso, en este momento todavía temprano de la investigación, que cuando hayamos desarrollado un arma de mayor potencia seremos capaces de derribar aeronaves a una considerable distancia. Y como sus armas funcionan como sus naves, es decir, por baterías, pienso que podremos descargar su fuente de energía rápidamente. El alcance de mi arma es superior al de las de ellos y pienso que cuando esté desarrollada totalmente podrá ser controlada por computadora, de modo que encuentre rápidamente a su blanco y lo persiga de una manera automática. Es un arma de rayos y aún en este estado primario de investigación ya es superior a las de ellos. 5. La logística podría ser la siguiente, implementada de una manera secuencial. El ataque tendría que hacerse casi enteramente en tierra, por razones obvias. Los que conocen las capacidades de los alienígenas sabrán que enseguida tendríamos problemas con la ignición de nuestros vehículos. Esto es cierto. Sin embargo, la razón de esto no es ningún misterio y conocemos las leyes físicas en que se basa. He estudiado este problema y sé cómo solucionarlo, pero ahora no lo expondré aquí. Todo el sistema eléctrico tiene que ser fortalecido usando unas técnicas específicas. En este repone solo presento ciertos aspectos de nuestra estrategia, porque los alienígenas tienen métodos de detectar los planes de antemano. En mi larga interacción y comunicación con ellos he probado y experimentado esta capacidad de espiarse y de abortar los planes mutuos. Continúan ciertos planes para la construcción del arma. Fases específicas del ataque 1. El primer paso sería cerrar las esclusas de la presa de Río Navajo, que permanecerían cerradas durante la operación. Dentro de la primera base subterránea hay una pequeña presa para almacenamiento de agua, pero tiene poca capacidad. Hay una salida de las aguas que habría que cerrar, con lo cual causaríamos que el agua usada se les quedase dentro. Creo que ellos absorben del río electrónicamente el agua, y mediante el arma actuando desde cerca esto ya no lo podrían hacer. 2. Una vez privados totalmente de agua por un período de 4 semanas, la vida se les haría muy difícil en las bases. En los alienígenas será extremadamente efectivo un shock psicológico. Nos podemos aprovechar de una acción instantánea o planificada deliberadamente contra las normas. Creo que tomaremos por lo menos 3 bases. 3. Si ellos siguen sus normas de acción tal como han hecho en otras ocasiones cuando han estado presionados, enviarán al aire todas sus naves. 4. Antes de cortarles totalmente el agua habrá que desplegar el arma en lugares estratégicos muy bien defendidos y activarlas de una manera coordinada y bien planificada de antemano. 5.
Esto disminuirá enseguida la energía de las naves que estén volando y el poder de las armas que tienen colocadas alrededor de sus bases. 6. Debido al funcionamiento de la mente de los alienígenas, se pueden hacer muchas cosas abiertamente, sin ocultarse y sin mantenerlas en secreto. Mucho de lo que se hace puede ser para despistar. Parece que se refiere a los alienígenas. Normalmente, ellos hostigarán, pero no atacarán abiertamente. 7. Antes y durante toda esta operación el lazo de unión con ellos mediante la computadora se mantendrá funcionando para seguir obteniendo de ellos respuestas. 8. En algún momento, dependiendo de cómo vaya la batalla, habrá que comenzar el despliegue de fuerza. Habrá que hacerlo de una manera casi instantánea y de cierta forma que se discutirá aparte. 9. El sistema de armas tiene que mantenerse cargado durante toda la operación. Así lograremos que los discos no puedan bajar a tierra. 10. Cuando el arma sea usada de una manera específica, además de la descarga continua de los discos que estén en el aire y de las armas de tierra, el personal que esté en las bases subterráneas sufrirá una gran confusión mental. Después de 4 semanas o menos, todas las armas estarán completamente descargadas y no tendrán energía en las bases. La mayor parte del personal estará completamente imposibilitado. No tendrán fórmula para alimentarse y su capacidad para pensar estará liquidada. Todos los embriones que tienen estarán muertos y las reservas de oxígeno e hidrógeno, agotadas. 11. Basados en lo que hemos experimentado con las armas pequeñas ya fabricadas, unas armas mayores no tendrán problema alguno para paralizar a los discos. En ciertos casos, algunos caerán en las primeras 48 horas sin necesidad de que se les haga ningún disparo. 12. Entonces podrán entrar en juego las armas convencionales. 13. El sistema de comunicaciones con ellos debe continuarse para saber cómo van las cosas y, ya cerca del final, para instarlos a que se rindan. Si no hay respuesta, entonces simplemente cerraremos la comunicación y esperaremos los resultados.